Todo lo que se hace en la Biblia para distraernos de Dios tiene una connotación de adoración. Y cuando nosotros miramos un poquito en el recorrido histórico, podemos decir que el único a quien desde el Génesis hasta el Apocalipsis se le llama Dios creador y digno de adoración, es Dios, nuestro Dios Jehová. Es el único. Pero aquí viene el problema. Hubo un personaje que en el cielo quiso ser como Dios, quiso poner su trono, quiso gobernar el universo. Y ese individuo, al cual nosotros conocemos como Lucifer, ¿no? Lucero de la mañana, y después llegó a ser llamado Satanás, el acusador de nuestros hermanos. Bueno, él quiso ser igual a Dios. Quiso ser igual a Dios. Lo interesante es que como a él lo echaron del cielo por intentar ser igual a Dios, cuando vino a tentar al ser humano, lo primero que hace es: come de este fruto prohibido porque el día que comas seréis como Dios. Es decir, llevó al ser humano al mismo momento cuando él fue echado de la tierra, del cielo, perdón, por querer ser como Dios. Aquí en la tierra el ser humano fue echado del Edén justamente porque quiso ser como Dios. Así que ese problema de la adoración viene del conflicto en el cielo, se traslada a la tierra y aquí continúa. Y entonces, podemos decir que él ha tenido éxito cuando introdujo el pecado en la tierra, porque 2 Corintios capítulo 4, verso 4, llama a Satanás el Dios de este siglo. Es decir, él ha puesto su trono aquí en la tierra, porque el pecado le abrió las puertas, y él es el Dios de este siglo. Por eso, siendo el Dios de este siglo, cuando tentó a Jesús en la tercera tentación, él le dice: mira todos los reinos de este mundo, yo te los doy, claro, si eres el Dios de este siglo, dueño de todo, te los doy si postrado me adoras. Y Jesús le dijo: solo a tu Dios adorarás. Ustedes se dan cuenta que aún en las tentaciones con Jesús, el tema de adoración surge. Y Jesús vuelve a incidir: solo a Dios adorarás. Algunas personas piensan que, bueno, confunden. Piensan que el respeto y la adoración, ¿no?, son distintos. Y es cierto, son dos cosas distintas, el respeto y la adoración. Pero algunas personas manifiestan el respeto por alguien con un espíritu de adoración. Es decir, están confundidos. Y eso hace que la gente no comprenda si lo que están haciendo es un acto de adoración o simplemente mostrando un acto de respeto. Y eso es lo que el común de la gente tiene en su mente. Yo espero que nosotros podamos entender que el problema de adoración tiene que ver con el conflicto entre el bien y el mal, donde tanto el Dios creador es el único digno de ser adorado, y Satanás, que ha hecho de este reino, de aquí de la tierra, su reino de pecado. Y entonces, frente a esa situación, nosotros encontramos el esfuerzo que hace Satanás para atraer la adoración de toda la humanidad. Él quiere que antes de la segunda venida más gente esté involucrada en la adoración a Él que a Dios. ¿Y cómo lo hace? Ha revestido la adoración a Él con un manto de cristiandad. Y ese es el problema, que la gente a veces está oscurecida en la mente porque no se da cuenta que están adorando equivocadamente a Dios. El Apocalipsis nos va a ayudar en ese sentido a entender la urgencia. Apocalipsis 14:7 dice el mensaje del primer ángel: adorad
al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorad al que hizo los cielos y la tierra. Bueno, ¿y quién es el que hizo los cielos y la tierra? Estamos hablando, el Apocalipsis, en su mensaje de los 3 ángeles, habla de adorar al Creador. Eso es lo que se está reclamando. Y ese es un mensaje para nosotros, para los que hemos llegado al fin del tiempo. Pero entonces encontramos qué significa el concepto de adorar a Dios. Encontramos en Juan una declaración que nos puede ayudar a entender esto. En San Juan capítulo 4 encontramos esta declaración donde Jesús le dice a la mujer samaritana: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿No? Aquí se está hablando que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es decir, lo que Jesús está diciendo es que hay verdaderos adoradores. ¿Y quiénes son los verdaderos adoradores? Los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Al decir que los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad, y esto es lo que Dios espera, Jesús está diciendo que hay falsos adoradores. Porque no hay necesidad de decir los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y en verdad, a menos que hayan falsos adoradores. Y Jesús nos está dando ya una guía. Tenemos que cuidar de una falsa adoración. O sea, no es suficiente venir a la iglesia. Porque como dijimos, en los días de Jesús, ¿quiénes estaban adorando en la iglesia? ¿Quiénes estaban estudiando la Biblia? ¿Quiénes estaban guardando el sábado? Endemoniados. ¿Y hoy? ¿Será distinto? ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? ¿Por qué Jesús dice que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad? Ahora recuerden, el mensaje de Apocalipsis dice: adorad al que hizo los cielos y la tierra. Ese es el mensaje de Apocalipsis, adorar al Creador. Y Jesús dice: muy bien, pero deben adorarlo en espíritu y en verdad. O sea, no es cuestión solamente de decir vengo a adorar. Sí, claro, vengo a adorar. Pero hay un asunto más. Cuando uno lee el verso 24, Juan 4:24, Jesús repite esta frase y dice: Dios es espíritu, y el que le adora en espíritu y en verdad es necesario que adore. Dios es espíritu y el que le adora debe adorarle en espíritu y en verdad. Entonces yo, a propósito, he intensificado la declaración: adorar en espíritu y en verdad. Y Jesús lo repite 2 veces. Primero, repite adorar en espíritu y en verdad para decir que esos son los verdaderos adoradores. Y segundo, que en espíritu y en verdad implica mucho más que solamente un aspecto verbal. Algunos dicen: bueno, Dios es espíritu, quiere decir que hay que adorarle espiritualmente. Sí, pero aquí está diciendo algo más que eso. Está diciendo que a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Lo que sea en espíritu, en verdad, están correlacionados. Es decir, ¿cómo adoro a Dios en verdad? ¿Cómo es que yo adoro a Dios en verdad? En verdad. La Biblia me dice que Dios es verdad. Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Dios revela su verdad. De manera que cuando dice hay que adorar a Dios en verdad, está sugiriendo que la adoración a Dios debe estar guiada por la verdad. En verdad. Debe estar guiada por la verdad.
No es lo que a mí se me ocurrió, yo debo hacer esto o yo debo tomar esta actitud. No, es qué es lo que Dios enseña en cuanto a la adoración. Eso es en verdad. ¿Y qué será en espíritu? Y uno dice, bueno, ¿será que adoramos a Dios espiritualmente? Sí, guiados por el Espíritu Santo también. Pero en espíritu y en verdad son aspectos que corresponden al lado humano. En verdad, ¿quién adora en verdad? El ser humano, porque se tiene que guiar por la verdad divina. ¿Y quién adora en espíritu? ¿Qué es adorar a Dios en espíritu? Implica la adoración a Dios con una actitud sincera, con una actitud reverente, con una actitud de estar delante del Rey del universo. Ustedes se dan cuenta que hay muchas personas que llegan al lugar de adoración, pero llegan más preocupados con otras cosas que tienen en la mente y no están centrados en la adoración a Dios. ¿Tienen la actitud de adoración? Eso es lo que está en juego aquí. Jesús dice, Dios el Padre busca verdaderos adoradores. ¿Y quiénes son esos verdaderos adoradores? Los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Vienen con una actitud de adoración sincera, humilde, reconociendo a Dios como su ser supremo, y en verdad porque son guiados por la palabra de Dios. Su palabra es verdad. Lo hacen en armonía con la palabra. Entonces la adoración tiene una connotación especial. No es que llegan. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Los demonios están en la iglesia, son los primeros en llegar a la iglesia. Gente endemoniada en la iglesia. En los días de Jesús lo hubo. Así que la adoración en espíritu y en verdad nos diferencia de aquellos otros adoradores donde el formalismo, ¿no?, ocupa un lugar preferencial. Es importante entonces entender que Apocalipsis 13 centra el conflicto final en la adoración porque señala 3 instrumentos satánicos que van a focalizarse en ese punto, la adoración. Y vamos a mirarlo rápidamente. En primer lugar, Apocalipsis 13, del 1 al 10, nos indica el primer instrumento, una bestia que sale del mar. Luego nos habla de una segunda bestia, pero que sale de la tierra, versos 11 al 14. Y luego nos habla de la imagen de la bestia, la primera bestia, la número 1, la que sale del mar, tiene una imagen. Y de eso habla el verso 15 al 17. Entonces, cuando uno lee el Apocalipsis, dice, hablan de bestias que del mar, que de la tierra, y que la imagen, y que es. Y dice, no entiendo. Bueno, no nos hagamos problemas. Simplemente tenemos que leer despacito y ir entendiendo lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Ya? 3 instrumentos que Satanás usa. ¿Cuáles son? La bestia que sale del mar, la bestia que sale de la tierra y la imagen de la bestia, que es la imagen de la primera bestia. Imagen es cuando alguien imita, ¿no?, se semeja, ¿no?, a algo que quiere representar. Y entonces, vamos a empezar con la primera. ¿Qué representan estos 3 instrumentos y cómo nosotros lo entendemos? En primer lugar, dice que Juan se paró, dice, sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Y esta bestia tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 coronas, y en sus coronas el nombre blasfemo. El asunto que nosotros estamos aquí leyendo, Apocalipsis 13:1, nos dice que esta primera bestia es una bestia de 7 cabezas, 10 cuernos,
Y en la corona de los cuernos, pues tiene coronas, son reyes, príncipes, un nombre, blasfemia. ¿Qué es blasfemia? ¿O cuándo se blasfema? La blasfemia es una actitud contra Dios, palabras contra Dios, rebeldía contra Dios. Blasfemia es hablar mal de Dios. Entonces aquí nos está diciendo que esta bestia, ya por la configuración que nos representa, está contra Dios, básicamente. Y entonces, en el verso 2, ahora va a describir cómo es esta bestia. La bestia que yo vi era semejante a un leopardo. Un leopardo. Era semejante. No dice que era igual, semejante. 7 cabezas, pero semejante a un leopardo. Y los pies, como de oso. Pues imagínense un leopardo con pies, patas de oso. Y la boca. Tenía la forma de leopardo, pero la boca era de león. Hasta ahí la descripción. Se parecía a un leopardo, tenía pies de oso y la boca de león. Y entonces dice el verso 2 al final, y el dragón le dio a él su poder, su trono y gran autoridad. ¿Quién le da autoridad? ¿Quién le da poder? El dragón. Quiere decir que esta primera bestia, que es blasfema, está apoyada o promovida por el dragón. ¿Y quién es el dragón? Porque nosotros ahora tenemos que ver. Primero miraremos estas similitudes. ¿Por qué se habla de un leopardo, un oso, las patas de oso y la boca de león? Esos animalitos están representados en Daniel. La estatua de Daniel 2 refleja lo que Daniel 7 indica. Esas profecías de Daniel 2 y 7 están dadas por una imagen con diferentes metales y cada imagen representa un reino. Cuando uno lee Daniel, dice, tú eres la cabeza de oro, es decir, Babilonia, y de ahí seguían los reinos. Y cuando se habla de león alado, Babilonia. Entonces hay una correspondencia entre la cabeza de la imagen y el león. Y vamos a mirar, repasar rápidamente, porque no es materia de estudio, pero si alguien tiene dudas sobre esto, pues pregunte a su pastor o en algún otro momento estudiaremos. Pero Daniel 7 habla de estos animales. Habla del león, habla del oso, habla del leopardo y una bestia horripilante. Lo curioso es que Apocalipsis cita al leopardo, cita los pies del oso, la boca del león, los mismos animales. Y Apocalipsis no lo hace porque sí, porque el león es el equivalente a la cabeza de oro de Daniel 2 y representa a Babilonia. Están los años en que ellos gobernaron el mundo, grandes imperios. La profecía dice que estos animales representan imperios que vendrían uno detrás de otro. Y le dice, y tú eres la cabeza de oro, es decir, a Babilonia, al rey de Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. Es decir, que la cabeza y el león representaban a Babilonia. Y lógicamente, Babilonia fue conquistada por Medo-Persia. Y después de Medo-Persia también apareció Grecia, que era caracterizado por el bronce. Y luego Grecia, en el año 168 a.C., fue tomada por Roma. Y Roma llegó hasta el año 457, cuando cayó el Imperio Romano de Occidente. Así que nosotros tenemos aquí estos animales. Ahora, ¿por qué traemos a colación estos animales? Porque Apocalipsis los menciona. Menciona al leopardo, menciona al oso y menciona al león. Solamente que el orden es un poquito diferente. Observen ustedes. Apocalipsis dice, el animal era como leopardo. Los pies de oso
y la boca del león. Así va. En cambio, Daniel, él está mirándolo desde el pasado, desde un ángulo diferente. Para Daniel, el león es primero, luego vendría Medo-Persia, el oso, y luego vendría Grecia, el leopardo. Eso es para Daniel. Pero cuando nosotros miramos cómo Daniel fue explicando estos reinos que iban a venir, encontramos que Juan lo ve desde una perspectiva distinta. Juan lo ve desde esta perspectiva de aquí. Juan está viendo al leopardo para atrás, al leopardo, al oso y la boca del león. Daniel vio primero al león, luego al oso, luego al leopardo. Entonces, ¿por qué el orden va al reverso? Porque Daniel está en el pasado, 6 siglos antes de Cristo, y él está mirando lo que va a acontecer a futuro. En cambio, Juan está aquí en el presente y él está mirando hacia atrás, lo que ha pasado ya. Lo curioso de Juan es que él no dice nada acerca de esto. ¿Por qué? Él dice, yo vi que esta bestia, la primera, era semejante a un leopardo, con pies de oso y boca de león. Pero no menciona esta cuarta bestia que representa a Roma. ¿Por qué? Si él hablaba de Roma y si él implicaba a Roma allí, era probable que el Imperio Romano no hubiera dejado pasar esta carta de Apocalipsis. No hubiera circulado. Estaban, como se dice, había un filtro. Y Juan, para no meterse en problemas, él prefiere tomar el símbolo de la bestia que surge del mar para referirse a Roma. Juan no menciona Roma porque él está viviendo en el tiempo de Roma. Entonces, cuando uno mira esta declaración de cómo era la bestia, no queda duda que Juan está diciendo, si este es un leopardo con pies de oso y boca de león, el que lea entienda. Estamos hablando de los imperios que han venido. Y después de Grecia, ¿quién sigue? Roma. Eso es donde yo estoy. ¿Quién es la bestia a la que se refiere la primera de Apocalipsis 13:1? Se está hablando de Roma. El imperio romano, en el primer siglo, estaba representado ahí. Pero luego continúa con el hecho de que Roma toma al cristianismo como la religión oficial y surge, entonces, solo después que se oficializa la religión cristiana, surge lo que hoy se conoce como la Roma papal. Y ahí encontramos otras cosas que por ahora vamos a dejar pendientes. Pero lo que podemos decir es que esta bestia primera está representando a Roma en su fase imperial, continuando por su fase papal. ¿Y qué dice el verso 2? ¿Quién le da el poder? ¿De dónde saca el poder la Roma papal? Dice que el dragón le da el poder, ¿no? Dice aquí, el dragón le da el poder. ¿Y quién es el dragón? Cuando nosotros leemos en el Apocalipsis acerca del dragón, Apocalipsis 12:9, ¿qué dice? La serpiente antigua, el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Volvamos al verso 2. ¿Quién le da el poder a esta primera bestia, que es Roma imperial, en la cual murió Jesús, y Roma papal, que es la que se ha encargado de perpetuar, ¿no?, todos los cambios que se han querido hacer a la palabra de Dios? La Biblia dice que el poder se lo da el dragón. ¿Y quién es el dragón?
Satanás. Y algunos decir, ¿cómo? Pero ¿será posible que se vista con un manto de santidad? Bueno, yo solamente estoy describiendo lo que dice Apocalipsis 13, porque dice más que la bestia, no solamente una de las cabezas fue herida de muerte y sanó y la gente se maravilló, y eso tiene que ver con el momento en que todo ese imperio papal fue traído a menos cuando en el año 1798 el general Berthier del ejército de Napoleón tomó prisionero al Papa y lo llevó cautivo a Francia y ahí murió en cautiverio. Se acabó el poderío papal. Y fue una herida mortal para el papado. Y después, consecuencia de ello, vino el decrecimiento y los estados pontificios, que en ese momento estaban en posesión de la Iglesia Católica, fueron tomados por Garibaldi y sus revolucionarios en Italia y otros, y se formó el país llamado Italia, que en el año 1929, Mussolini, el entonces presidente de Italia, firmó un tratado, se llama el Tratado de Letrán, donde en compensación a los estados pontificios que fueron decomisados para construir lo que era Italia, en compensación le daban unas cuantas hectáreas en el corazón de Roma para que forme un estado, y eso es lo que conocemos hoy como el Vaticano. Interesante. Y la profecía dice que la cabeza, una de las cabezas sería herida, pero su herida mortal sería sanada. Y nosotros leyendo la historia vemos que en 1798 el poderío papal vino al suelo. El Papa murió en cautiverio. Y en 1929 surge el Estado del Vaticano. Y hoy día nosotros tenemos una religión mundial, el catolicismo, que es tanto religión como Estado. Y algunos me han dicho, ¿y cómo es eso de que, por ejemplo, los alemanes, donde se llevó a cabo la reforma y se dividió prácticamente la Iglesia Católica, cómo es que cuando el Papa llega a Alemania le rinden honor, ¿no? Y todos los honores posibles? ¿No es que son protestantes? ¿Qué está pasando? Las Naciones Unidas tienen un protocolo que todo jefe de Estado que llegue de visita a un país debe recibir la bienvenida como jefe de Estado. Y cuando llega el Papa, él llega como jefe de Estado. Y toda la bienvenida que le dan, no le dan como el líder espiritual de la Iglesia Católica, se la dan como jefe de Estado. Pero él actúa como líder espiritual. ¿Se dan cuenta de la confusión que hay? Entonces cuando uno dice, ¿y por qué tanta pompa? Si no es que se separaron de ellos. Porque no lo están recibiendo como líder espiritual, lo están recibiendo como jefe de Estado. Y es por eso que cuando vino acá a Estados Unidos, llegó al Senado, habló como jefe de Estado. No es que llegó el Papa, el líder espiritual, a hablar al Senado, ¿no? Llegó un jefe de Estado a hablar al Senado como Zelensky, el presidente de Ucrania, acaba de hablar al Senado hace unas semanas atrás, pidiendo ayuda, igual. Ustedes se dan cuenta cómo estos asuntos se vienen dando hoy. Y estamos acostumbrados. Pero la Biblia dice que esta herida mortal fue sanada y la vemos que ha sanado. Y la gente se maravilló porque hoy día, gracias al Papa Juan Pablo II, el Vaticano y el Papa mismo ha retomado ese poder que se había perdido en el siglo XIX. Así que estamos nosotros frente a un auge diferente. El otro asunto que nos llama la atención en el verso 4 es que dice la Escritura, adoraron al dragón. Adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. La adoraron. Y también adoraron a la bestia. ¿Quién es el dragón? Dijimos que el dragón es el diablo y Satanás. La gente adora al diablo y Satanás.
¿Cómo? Adorando a la bestia. Por eso es que nosotros decimos que si nosotros adoramos a esta bestia, estamos adorando al diablo. Ahora, hay una frasecita que quiero llamar su atención, y es esta de aquí. Porque cuando la Biblia dice en el verso 4 que adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Eso tiene una connotación muy importante. ¿Por qué? Nosotros vemos que en Apocalipsis 12 se habla de un conflicto en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. ¿Quién es Miguel? El dragón ya sabemos que es Satanás, pero ¿quién es Miguel? Bueno, Miguel es, en hebreo, es un nombre compuesto de tres palabras. Mi-ca-el. Mi-ca-el. Son tres palabras hebreas. Y de ahí viene Michel, Michael y Miguel. Así que Micael, Miguel. ¿Y qué significa eso en hebreo? ¿No? El mi es un pronombre interrogativo. ¿Quién? ¿Quién es? Bueno, ¿quién? El es Dios. Elohim, Dios. Ka, semejanza. ¿Quién es semejante a Dios? Por eso es que el término Micael o Miguel significa quién como Dios o quién semejante a Dios. Y cuando esto se está refiriendo, está haciendo una alusión. Miguel es quién como Dios. Y los que adoran a la bestia dicen, ¿quién como la bestia? ¿Qué está pasando? Están poniendo un antagonismo. Lo que Satanás hace es todo lo que Dios obra, él se opone. Y así como Dios tiene un quién como Dios, ¿quién sale al frente? ¿Quién como la bestia? Esa guerra que empezó en el cielo, ahora continúa aquí en la tierra. ¿Y cuál es el campo de batalla? Nuestras mentes y corazones. Nosotros somos parte de este conflicto porque somos el lugar donde se está llevando a cabo este conflicto ahora. Entonces la Biblia termina diciendo con respecto a este concepto, que adoraron al dragón, y está diciendo, ¿quién podrá luchar contra ella? Pues solamente puede luchar contra ella, ¿quién como la bestia? ¿Quién como Dios? Solo Jesucristo puede luchar con ella, nosotros no. Por eso es que Jesucristo dice, mía es la batalla, mía es la victoria, mía es la venganza. Encontramos aquí que adorar al dragón, a Satanás, es adorar a la bestia. Y adorar a la bestia es adorar a Satanás. Por eso que uno dice, me está diciendo entonces que una religión, ¿no?, formalista, con visos de santidad, puede ser manipulada por Satanás. Bueno, eso es lo que está dejando entrever la Escritura. Yo solamente estoy tratando de leer lo que dice Juan aquí. Pero hay que ir avanzando en este detalle. Porque también se le dio, dice, boca para que hablase grandes cosas y blasfemias. Y alguno dice, blasfemias contra Dios. Pero más, también se le dio autoridad por 42 meses y fue a hacer guerra contra los santos y vencerlos. Nosotros conocemos la historia. Un poquito hacia adelante podemos decir que 42 meses equivalen al concepto que Ezequiel plantea día por año. 42 meses equivalen a 1260 días, 1260 años. Ese es el tiempo que se le dio autoridad a esta bestia. ¿Y de dónde va? Del año 538 a 1798. Cuando nosotros miramos aquí, se le dio autoridad por 42 meses y fue a guerra contra los santos.
se está refiriendo a este tiempo. ¿Qué pasó en este tiempo? El emperador le dio al Papa la autoridad para que sea el jefe espiritual en todo el imperio. Y lo primero que hizo el Papa fue empezar a perseguir a las 3 tribus bárbaras que eran arrianas, hasta que las destruyó. Empezó un proceso de persecución. ¿Y cuándo termina ese poderío? 1798, cuando el Papa es tomado prisionero. Y se cumplen los 1260 años. Así que la historia nos confirma que el periodo de dominación estaba marcado y se cumplió. Pero lo interesante es que ahí se habla blasfemias, porque el concepto es, de su boca abrió blasfemias contra Dios. ¿Por qué blasfemias contra Dios? Porque el Papa, ¿cómo se denomina? Vicario Filii Dei, o vicario de Cristo. Vicario Filii Dei es el representante del Hijo de Dios. Y ese es el vicario de Cristo. ¿Y qué decía el Papa León XIII? Nosotros ocupamos en esta tierra el lugar de Dios omnipotente. En esta tierra nosotros estamos en lugar de Dios. El Papa Inocente III, 1204. En ese tiempo perseguía a los cristianos, porque él se consideraba hijo de Dios, semidivino, hijo de Dios. La historia está llena de detalles que por alguna razón nosotros necesitamos recordar. Y claro, si se arroga el poder aquí en la tierra de Dios, ¿quién es el representante de Dios aquí en la tierra? ¿Quién? ¿Los pastores? ¿Los hermanos? ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. Enviaré el Espíritu Santo para que les haga recordar todas las cosas que os he enseñado. A través del Espíritu Santo, Cristo cumple su promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que nosotros tenemos allí eso. Pero la Biblia dice que a esta primera bestia la adoraron todos los moradores de la tierra. Y cuando dice todos, todos. Pero no va a ser la totalidad, porque dice todos los moradores de la tierra excepto un grupito. ¿Quiénes son aquellos que no la adoran? La adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida. Solamente aquellos cuyos nombres estén en el libro de la vida, ellos no lo adorarán. Quiere decir que estar en el libro de la vida, ese es justamente el ser fiel a Dios. Pero nosotros tenemos que demostrarlo en nuestro diario vivir. Por eso es que algunas personas dicen, no, no importa si le fallas a Dios. Miren, si ustedes le fallan a Dios en lo poco, cuando venga esta situación que está por llegar a nuestro mundo pronto, simplemente nos iremos a todos aquellos que apostatarán de la fe. Porque dice allí, la adoraron todos los moradores de la tierra. Ustedes se dan cuenta que el problema es adoración. Luego se habla de una segunda bestia. Y esta segunda bestia era semejante a se habla aquí, cordero, que tenía 2 cuernos. La primera bestia tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y cada cuerno tenía coronas, implicando reinado, principado. Y esas son las coronas que usan los príncipes. Este de acá no tiene corona, lo que implica que esta es una nación donde no hay ese, ¿cómo se dice? Esa verticalidad de señorío de un rey o emperador.
implica más la democracia. Y este cordero habla como dragón. Entonces aquí hay una inconsistencia. Es cordero, pero habla como dragón. O sea, tiene la apariencia, pero finalmente se le sale lo de adentro. Bueno, ¿y a quién representa eso? Al tiempo que caía el imperio papal, cuando iba terminando los 1260 años, 1776, surge esta nación. 22 años antes que el Papa sea tomado prisionero, esta nación surge. Se celebra la independencia de Estados Unidos. Ese cordero es esta nación, que surge como resultado de aquellos fieles peregrinos que venían huyendo de las persecuciones religiosas de Europa y encontraron acá un refugio. Y aquí se dice que esta nación le hará una imagen, antes que eso dice, ejerce autoridad en presencia de la primera bestia y hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es decir, se obligará a adorar a la primera bestia, a la que fue una cabeza cortada y fue restituida, se obligará a adorarla. Ustedes se dan cuenta que la primera bestia, todos la adoran, porque adorar a esa bestia es adorar al diablo. Esta va a hacer que la gente no pide que adoren a mí, no, adoren a la bestia, va en apoyo de la bestia. Y entonces, en el otro elemento es que se le permite infundir aliento. ¿Qué es infundir aliento? Cuando en la Biblia se habla de un aliento, en Génesis 2:7, cuando Dios creó al ser humano del polvo de la tierra y luego dio el aliento de vida. Y aquí a esta imagen que se le hace, perdón, tal vez aquí hay algo que se me ha caído, aquí la dice, se le hace una imagen y se le permite hacer vivir a esa imagen. Y ese es el tercer elemento. Hay una imagen que se le hace a la primera bestia y se le da aliento, vida. Y cuando esta imagen recibe el aliento y vive, lo primero que habla, cuando habla, ordena matar a todo aquel que no la adore. Es decir, la primera bestia quiere la adoración del mundo y parece que lo logra, excepto aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida. La segunda dice, adoren a la primera, al catolicismo. Y el tercer instrumento, la imagen. Esta imagen se le da aliento y es el poder de la segunda bestia quien le da aliento y le hace hablar, le da autoridad. Representa a ese grupo de cristianos que cumplen una función muy parecida a la primera. Decíamos que el catolicismo es una religión-estado. Es una religión y es un estado. La imagen tiene que ser también una religión y inmerso en la política. Y esa va a ser la imagen de la bestia que se forme en el mundo protestante apóstata de esta nación. Y si ustedes observan los vínculos que se están dando en las diferentes denominaciones, estamos prácticamente en el momento en que falta un detonante para que todo se una y suceda.
No hay nada que esté, no hay cabos sueltos, está todo organizado. Y entonces, aquí dice, habla la imagen y manda a matar a todo aquel que no la adore. Y hace que los ricos, pobres, esclavos, a todos se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Probablemente que aquí esta eh, marca a la que se está refiriendo no se está hablando en un lenguaje literal, porque ya desde el Génesis se menciona que Caín, por ejemplo, tuvo una marca para que nadie lo mate. Ezequiel 8 y 9 habla de un ángel que viene y le pone un sello a los moradores de Jerusalén, que son fieles a Dios, para que el ángel exterminador no los toque. Todos los que tienen el sello no son tocados, y los que no lo tienen, todos son eliminados. O sea, ya la Biblia habla con referente a eso, y eso mismo sucede aquí. Pareciera que fuera una alusión a eso que sucede en Ezequiel 8 y 9, cuando el Señor manda sellar a sus siervos fieles para que el ángel exterminador mate a todos aquellos que no tienen el sello. Aquí, la imagen de la bestia manda a matar al que no la adore. Y si quieres comprar, quieres negociar, quieres vivir, tienes que tener la marca. Y algunos mencionan, bueno, la marca al final, en el verso final, en el verso 18, dice que es el 666. Entonces algunos han tratado de darle significado a ese número. En realidad, como esto está dentro de un contexto hebreo, lo que se viene dando, para la mente hebrea, el número 6 corresponde a la humanidad, porque en el sexto día se creó al ser humano. Y cuando el hebreo, en el idioma, se quiere dar énfasis a algo, se repite 3 veces. Por ejemplo, Isaías, capítulo 6, cuando ve el trono de Dios y dice, santo, 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 ¿no? Todo el universo está lleno de tu gloria. Entonces algunos dicen, oh, mira, Isaías está diciendo santo, santo, santo. O sea, está hablando de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No está hablando de la Trinidad. Está repitiendo santo, santo, santo en el sentido de énfasis. Santo, magnificente eres, oh Jehová. Y aquí, cuando se dice que el número es 666, en ese contexto hebreo, más probable es que se esté refiriendo al ser humano 6, el ser humano, y 666 es la obra del ser humano. La marca de la bestia tiene que ver con una imposición del ser humano, no de Dios. Y en eso tiene mucho que ver el concepto del cambio del sábado al domingo y todas esas cosas, va inmerso ahí. Yo no estoy entrando en eso en detalle porque no es el tema de ahora. Siempre me estoy quedando en la adoración. Pero es que nosotros necesitamos entender que adorar a Dios tiene que ver con otros elementos. Y el sábado es un elemento más dentro de esto. Entonces no podemos dejarlo de lado. Pero esa marca tiene que ver con algo que el hombre impone al hombre. En su momento nosotros lo veremos. Pero ahora debemos estar claros. ¿Qué es lo que vamos a hacer frente a esta situación? Son 3 instrumentos. El primero, la bestia que sube del mar, Roma papal. La bestia que sube de la tierra, Estados Unidos. Y la imagen de la bestia, el protestantismo apóstata. Todos ellos han trabajado de tal manera que estamos listos
para lo que va a suceder. Hay un libro que fue escrito hace ya 9 años atrás por Marvin Moore, que se titula ¿Será que podría suceder? Si alguno de ustedes quiere enterarse de cómo están las leyes aquí en Estados Unidos y los contactos denominacionales para que esto ocurra, él hace una descripción documentada de todo eso. Y ahí está. Miren. Y esto está por ocurrir. Y nosotros estamos aquí. Juan recibió un ángel y él se postró. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Y qué dijo él? No lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Un ángel de Dios no recibe adoración ni siquiera de un mortal. Y Juan nos lo demuestra ahí. No se puede uno arrodillar delante de un ser humano. Si Juan se arrodilló ante el ángel y le dijo, no, levántate, adora a Dios. ¿Cómo yo, ser humano, voy a permitir que una persona se arrodille delante de mí? Y yo, bien, gracias. Eso es lo que estamos viendo hoy como normal. Pero necesitamos entender que eso es parte de la ceguera espiritual que el Dios de este siglo ha traído a este mundo. Y eso está ahí en 2 Corintios 4:4. Dice que el Dios de este siglo ha enceguecido la mente de la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y es nuestra labor, ayudar a estas personas a abrir su mente para que sepan si están adorando a Dios en espíritu y en verdad. Esa es nuestra labor. Y nuestra actitud al venir a adorar también debe ser igual un testimonio de que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Confío que estas palabras de Jesús, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme sean sus obras, nos anime a nosotros a vivir de tal manera que podamos, cuando el Señor venga, ser dignos de estar delante de Él. Pero recuerden, dice aquí, a dar a cada uno conforme a sus obras. ¿Por qué obras? ¿Dios ve el corazón? Sí. ¿Dios sabe nuestra intención? Sí. Eso lo sabe Dios. Pero, ¿y usted? ¿Lo sabe? No. Usted tiene que ver. ¿Y quién revisará el juicio de Dios para los redimidos durante el milenio? Apocalipsis 20, versos 5, 6. Los redimidos, ellos harán juicio, revisarán el juicio. Y ellos no leen en la mente, ellos no leen el corazón, ellos tienen que ver los hechos de esa persona consagrada. Y es por eso que el Señor dice, tu fe debe ser probada en los hechos que tú haces. Pero tú eres salvo por fe. Pero tus hechos evidencian que tu fe es genuina. Y el Señor viene para darnos conforme a nuestras obras. Y aquellos que revisen el juicio, cuando digan, y el hermano tal, ¿por qué no está con nosotros si era muy misionero, era muy genuino cristiano? Estarán los libros, como dice Apocalipsis 20, 14, 12 al 14. Estarán los libros de memoria, los libros de registro, donde están todos nuestros hechos, de manera que la gente pueda ver por qué no estamos o por qué sí estamos. El tiempo se acaba. Cristo viene. Necesitamos estar preparados. Vamos a orar.